Hola, somos Mente Indomable y estás escuchando un nuevo capítulo de Psicológicamente. El tema de hoy es la formación de un psicólogo en la USACH. El otro día me puse a pensar cómo será la entrada a la U para los cachorros y para los que ya están egresando. Como sabemos, en este contexto de pandemia, las clases ya no pueden ser presenciales para evitar la propagación del virus, y la mayoría de las empresas, colegios y universidades deben funcionar vía online, lo cual ha sido muy complicado para todos ya que no podemos seguir la vida cotidiana de antes. Efectivamente, es interesante saber cómo se está viviendo todo esto del virus dentro de nuestra universidad. Sobre todo nos gustaría darle énfasis al apartado psicológico que viven nuestros compañeros de estudio. Por lo mismo, hoy conversaremos con dos estudiantes de la USACH, una cachorra y un estudiante de último año, los dos de la carrera de psicología. Sin nada más que agregar, presentamos a nuestros invitados. Aquí está Camila, la estudiante de primer año de psicología. Hola, muchas gracias por invitarme a este gran podcast y estoy lista para hablar sobre todo esto que está pasando. Un gusto tenerte aquí, Camila. Y obviamente también tenemos a Pablo, el casi psicólogo. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí y compartir con ustedes. Bueno, ya hechas las presentaciones, nos gustaría saber un poco acerca de sus primeras experiencias. ¿Cómo fue su primer día de clases? ¿Con qué sensación se quedaron? Primero háblame tú, Camila. El primer día de clase fue muy distinto a lo que imaginaba por la pandemia. Mi primer día de clase fue en una modalidad online, la cual es muy distinta a una clase presencial. Además de que no conoces a tus compañeros y lo único que realmente sabes de ellos es su nombre. Es muy extraño hacerlo a través de una pantalla. Al principio sentía mucha ansiedad y me preocupaba no poder establecer amistades. Ya veo, qué difícil situación. ¿Y tú, Pablo? Mi primer día de clases universitario fue en Derecho, hace unos años, y fue un día particular porque sentí algo diferente. Cada vez que uno conoce un lugar nuevo se enfrenta y ve situaciones a las que uno no está acostumbrado. En cambio, mi primer día en Psicología, en la USACH, fue muy diferente. Sentí al tiro un entorno más acogedor que en la otra universidad. Qué fuerte cómo cambian las experiencias universitarias. Bueno, lo siguiente que les quería preguntar es, ¿qué aspectos favorecieron y obstaculizaron su inserción académica en aspectos sociales o contextuales? Te escucho, Pablo. Tendría que hablar más de mi primera carrera, más que de psico. En general, lo que favorecieron fue que yo venía de un liceo donde la exigencia era más alta. Nos preparaban para la PSU, entonces no se me hizo tan complicado. ¿Y qué me dices tú, Camila? En este contexto de pandemia hubieron más cosas que me obstaculizaron, que favorecieron a mi inserción, ya que todo debe ser de forma online. La conexión a internet a veces era muy inestable y no podía conectarme a las clases, o también pensar en mis familiares que podían estar con COVID. Interesante. Ahora bien, ¿cuál consideran que fue el hito más importante en su primer año, Pablo? Yo creo que las movilizaciones estudiantiles que hubieron, fue parte de un proceso que a mí me tocó vivir y me ayudó mucho a tener un crecimiento y maduración personal. Yo creo que estas movilizaciones reafirmaron un poco la perspectiva que tenía yo de lo que quería realmente hacer cuando trabajé, que es ayudar a otras personas. Importante eso que tú dices. Además, las manifestaciones son una de las características principales de la USACH. Desde su inicio con la reforma de OLOT, existe esta motivación por luchar por sus derechos como estudiantes. Incluso los otros sectores reconocían este liderazgo porque se lograron hartas cosas con esta reforma. Y creo que una de las más importantes fue que la universidad le dio énfasis a los sectores más vulnerables y el incremento de mujeres dentro de la U. A mi parecer, las manifestaciones son parte importante del sello de la USACH. Pienso lo mismo. Siguiendo con el tema, cuéntanos, Camila, ¿cuál fue el hito más importante de lo que llevas en la U? Uno de los hitos más importantes hasta el momento ha sido un paro online, y espero que con este se puedan considerar las diferentes realidades que vivimos con esta pandemia y que la U sea más flexible. Impactante la diferencia entre sus realidades de primer año, aunque se parezcan en el tema de movilizaciones por obtener beneficios, sus contextos son muy diferentes. ¿Cuándo íbamos a pensar que existiría un paro online en la USACH? Son eventos bastante especiales, la verdad. Ahora, ¿la situación actual con la pandemia les ha afectado en su trabajo? En realidad sí, porque siento que al estar en la casa uno tiene mucho menos ganas de hacer las cosas. Además, uno está encerrado con esto de la pandemia, entonces las situaciones de crisis, de cualquier tipo, de pánico, problemas, se dan más a menudo. En general, yo creo que a mí personalmente me ha afectado.
Hay días que no tengo ganas de hacer nada, no quiero tomar el computador, lo único que quiero es estar acostado con mi celular. Sí, yo creo que estamos todos en esa situación. ¿Y para ti, Camila, te ha afectado? Sí, me ha afectado, es complejo lograr estar concentrado durante una hora en el computador, al igual que la motivación y el estado anímico. No es lo mismo debido a la pandemia. Comprendo. Este tema ha sido muy difícil de sobrellevar para todos. Cambiando de tema, el otro día estaba leyendo un texto que se llama Manifiesto de la Psicología en Chile, donde se habla de lo que se debe ocupar un psicólogo y las normas éticas por las que se rigen. Entonces me parecía muy interesante ver sus puntos de vista. Para ti, Pablo, ¿cuál es la visión de cómo debería ser un psicólogo? Yo creo que los valores principales deberían ser la empatía, la comunicación y quitarse todas las cargas sociales, culturales que uno tenga al respecto, para nunca ir dispuesto realmente a la apatía. ¿Y cuál es tu visión, Camila? Este tema lo hemos debatido bastante en formación integral y personalmente yo espero un psicólogo que sea empático, comprensivo y amable con sus pacientes, que trate de brindarle una buena atención con su conocimiento y se esmere en su trabajo. Qué fascinante todo este tema. Te recomiendo mucho a ti, Camila, que leas el texto que mencioné anteriormente. Me dio una mirada más amplia de los propósitos y deberes de un psicólogo, como la lucha por que no se vulneren los derechos humanos, el rechazo a la violencia y el cuidado por sí mismo, y muchas otras cosas interesantes. Retomando el tema de su experiencia de primer año y ahora que ya hablamos de su ideal de psicólogo, ¿considera que los hitos de la USACH y los aspectos que favorecieron o obstaculizaron su inserción académica afectaron en su concepción de psicólogo o en su ideal de profesional psicólogo? Al inicio no consideré mucho la idea de cómo debía ser un psicólogo, pero esta visión se ha ido ampliando con los puntos de vista de mis compañeros y con lo que me han enseñado los profesores. Creo que esos serían los hitos más importantes que han marcado mi visión de un psicólogo o psicóloga. ¿Y a ti, Pablo, te afectó? Yo creo que igual sí. O sea, todo lo de las marchas afectó harto en cómo yo veía la psicología, y mi visión fue cambiando a medida que la carrera me hizo madurar. Y Pablo, ¿crees que tu desarrollo en la USACH haya logrado crear estas habilidades de psicólogo ideal? Sí, en realidad sí, porque yo soy de esas personas que cree que uno está totalmente determinado por el lugar en el que uno se desenvuelve, o donde estudia en este caso. Y la USACH me entregó valores que me ayudaron a llegar a lo que realmente me propuse como un psicólogo ideal. Los valores de la USACH son súper importantes igual. Ahora, ¿por qué decidieron estudiar en la USACH? Porque me han hablado harto de la U, sobre todo de cómo se tratan entre sus estudiantes, y eso la verdad me llamó mucho la atención. ¿Y tú, Pablo, qué te llevó a tomar esta decisión? Bueno, como yo estuve en otra universidad antes, en una privada, a decir verdad, es que yo no podría decir que me metí a estudiar a la USACH porque realmente quería estudiar en la USACH, sino porque en realidad fue algo más fortuito. Entré por puntaje, que fue lo único que me dio para estudiar licenciatura en Historia, pero si puedo decir algo que me encantó realmente es que no me arrepiento de nada al entrar a la Universidad de la USACH. Las vueltas que da la vida. Bueno, siguiendo con lo nuestro. Resulta que la semana pasada estuve en un conversatorio y el punto más simbólico fue el sello. Me encantaría saber, según ustedes, cuál es el sello que deja la USACH. El sello que deja la USACH se entrega en forma de valores, por lo menos así lo veo yo, sobre todo de ser persona, como de apoyo a los demás, y eso es algo que tienen todos los profesionales que salen de la USACH. A mi parecer es bastante claro el formar personas antes que profesionales, y personalmente eso me motiva mucho a ser parte de esta maravillosa universidad. ¿Y ustedes piensan que su vocación como psicólogo tiene dicho sello? Creo que la vocación que siento como estudiante de psicología encaja perfectamente en el sello que la universidad intenta entregar, ya que me intento hacer mejor persona y de paso, casi de manera secundaria, ser el mejor profesional posible. Yo sí, lo tendré cuando salga de la USACH. Es muy difícil en realidad no tenerlo, pensando en el tiempo que llevo en la U y lo que esta significa para mí. ¿Y en qué creen ustedes que se diferencia el sello de la USACH con el de otras universidades? A mi parecer, desde una visión un tanto prejuiciosa, creo que las demás universidades no se centran en dejar un sello a nivel personal, sino más bien formar profesionales exclusivamente competentes en sus perspectivas profesiones.
Como ya había dicho antes, estudié en universidad privada y este tema del nivel comunidad era muy individualista. Cada uno veía por su propio lado, en ese sentido. Y la USACH fue mucho más pluralista y humana, por decirlo así. Pablo, ¿crees que el haber estudiado la USACH incidió en tus normas éticas? Este tema lo encuentro bastante interesante, porque sí, o sea, yo me he ido analizando con el tiempo y veo cosas que yo no quería antes y ahora con la USACH conocí y acepto. Un ejemplo de esto fue como cambié mi postura respecto a los mapuches, que me cambió en gran medida gracias a los profes que justamente son de este maravilloso pueblo. Para mí, eso es la ética que ha cambiado los USACH en mí, el poder abrir la mente a más cosas. Qué bonito lo del pueblo mapuche. Las actividades propias de la universidad, ya sean actividades recreativas, juntas estudiantiles o la manera de inculcar clases de los profesores, ¿los ha influenciado en algún aspecto? Sí, totalmente. Yo creo que lo bonito de los USACH es que no solo aprendes de tus profesores o de tus clases, sino también de las personas que te rodean, en los talleres, en las actividades de las facultades, en muchas circunstancias que la U te entrega, aprenden mucho. Por las condiciones de esta pandemia sabemos que para los alumnos de primer año es complejo porque no saben muy bien de qué tratan las actividades propias de la USACH. Claro, es confuso porque escuchamos muchos comentarios sobre esto, aunque no es lo mismo que vivirlo, pero igual existen instancias para reunirnos en nuestra nueva realidad llamada Zoom. Y ya para ir finalizando, nos gustaría saber con qué conclusión se quedan de esta entrevista. Creo que está buena la entrevista, porque toca muchos temas que yo he ido pensando y cuestionando alrededor de la vida universitaria. ¿Y tú, Camila? Yo creo que fue entretenido saber cómo vivió la U alguien que ya estuvo en ella, y siento que eso me va a servir harto con lo que respecta a los USACH. Pablo, ¿tienes algún consejo para Camila y todos los cachorros? Mi consejo es que disfruten, que conozcan gente, que sean abiertos para conocer más allá de lo que ellos ya ven, porque muchas de las cosas que ustedes creen o que de las cuales venían preparados desde el colegio van a cambiar. Eso. Qué buena reflexión para terminar el capítulo de hoy. En el próximo episodio hablaremos sobre la reforma de la Universidad Técnica del Estado, con nuestro invitado especial, Emilio Daroch. Muchas gracias por escuchar este episodio de Psicológicamente. Nos vemos la próxima semana. Un gusto haber estado acá en esta entrevista. Muchas gracias. Fue un agrado poder estar en este podcast. En conclusión, con respecto a nuestra inserción académica como grupo GEA, pensamos que fue complicado ya que nos encontramos en un contexto de pandemia en donde el inicio de clases presenciales fue cancelado y tuvimos que realizarlas de forma online, lo que hizo difícil poder relacionarse con otros y adaptarse a la nueva forma de clases que recibimos. Sin embargo, la entrevista realizada a nuestros invitados nos permitió darnos una idea sobre cómo hubiera sido un primer año de universidad en condiciones normales, cómo es el ambiente, las actividades e incluso manifestaciones que se hacen en esta. Por otro lado, sus visiones de un psicólogo ideal concordaban con la visión que nosotros tenemos: lograr ayudar al paciente a gestionar sus emociones y darle herramientas que ayudan a mejorar su calidad de vida. Además, es muy importante que sea empático para ser capaz de comprender la magnitud del problema que el paciente puede tener y guiarlo. Y por sobre todo ser ético, pues poseer conocimientos teóricos y prácticos no son suficientes para proporcionar un correcto desempeño profesional. El psicólogo debe utilizar sus conocimientos para promover el bienestar del paciente, pero no olvidarse de sus limitaciones, por lo que debe ser autoconsciente y objetivo para prestar ayuda de forma exitosa. Esta idea se vio reforzada gracias a los textos leídos.